habíamos visto los bioreactores de tipo batch, es decir, habíamos mencionado que vamos a trabajar en 3 tipos de bioreactores: el reactor de tipo batch, el reactor de tipo feed batch y el reactor continuo. Vamos a ver ahora el reactor batch alimentado. Cuando hablamos la clase anterior de los procesos de tipo batch, habíamos mencionado que esos bioreactores son los que más utilizamos en la industria. Y lo hacemos por la simplicidad que tenemos en los balances de masa. Habíamos visto de que en esos bioreactores de tipo batch, los discontinuos, vamos a trabajar sobre todo en la fase exponencial del crecimiento microbiano. Es decir, lo que estamos haciendo es utilizar los bioreactores para multiplicar los microorganismos. Una vez que obtenemos estos microorganismos, lo vamos a utilizar ya para obtener un producto final de la biotecnología. Por ejemplo, en el caso de la producción de alcohol etílico, primero tenemos que multiplicar en los bioreactores las levaduras. Y una vez que tengamos una alta concentración de levadura activa, lo vamos a llevar a los bioreactores donde vamos a producir el alcohol etílico en otras condiciones diferentes al crecimiento del microorganismo. Entonces estamos hablando de los bioreactores que utilizamos para multiplicar los microorganismos a nivel industrial. Y habíamos visto de que los fermentadores de tipo batch, el que hablamos en la anterior clase, son los más utilizados porque son bioreactores de menor costo de producción y son simples de utilizarlo. En esos bioreactores decíamos que habíamos trabajado sobre todo en la fase logarítmica o exponencial del crecimiento microbiano. Eso significa de que la velocidad específica de crecimiento mu es máxima. No había factores limitantes. Dicho de otra manera, en esos bioreactores de tipo batch, habíamos nosotros agregado una concentración de nutrientes de tal manera que en todo el crecimiento microbiano, la concentración de nutrientes es alto, es decir, es lo suficiente para la multiplicación de microorganismos. Sin embargo, si bien esos reactores son los más utilizados, en ciertas condiciones no es práctico. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener una alta concentración, una alta densidad de microorganismos, es decir, gramos de microorganismos en 1 litro de fermento, necesitaríamos una alta concentración de nutrientes. Es decir, tendríamos que cargar al bioreactor batch de una concentración elevada de nutrientes
para alcanzar al final una alta concentración de microorganismos. Esa alta concentración de nutrientes, en este caso, va a cambiar el metabolismo de las células. Es decir, si bien el microorganismo se va a multiplicar con su tasa máxima de crecimiento en la fase logarítmica, aparece un proceso de fermentación, es decir, aparte de producir células, los microorganismos van a comenzar a producir metabolitos primarios. Por ejemplo, las levaduras pueden producir alcohol etílico. Ese efecto de la concentración alta de nutrientes lo utilizamos, por ejemplo, en los bioreactores ya cuando estamos produciendo alcohol etílico. Es decir, utilizamos altas concentraciones de nutrientes y el microorganismo lo que va a hacer es producir el alcohol etílico. Entonces, si nosotros tenemos altas concentraciones de nutrientes para alcanzar altos valores de concentración de microorganismos al final de la producción de células, esa alta concentración de nutrientes, al cambiar el metabolismo de las células, no solamente van a producir entonces microorganismos, sino también metabolitos primarios, como en el ejemplo del alcohol etílico en las levaduras. Entonces, si nosotros queremos alcanzar esas altas concentraciones de microorganismos, tenemos que utilizar un bioreactor de batch alimentado, es decir, que vamos a alimentar al bioreactor de manera permanente con un medio nutritivo en función a la cantidad de nutrientes que necesite los microorganismos en los bioreactores donde se están multiplicando. Entonces, lo que vamos a utilizar son estos bioreactores de batch alimentado. Estos fermentadores, por ejemplo, los tenemos en una industria que hay asentada en Warnes, que es la industria Fleischmann, que produce levadura de panificación. Ahí tenemos los fermentadores batch y los feed batch, es decir, batch alimentado. Estos bioreactores son mucho más óptimos en la producción de células cuando queremos concentraciones elevadas de microorganismos. Estos bioreactores, a diferencia de los reactores batch, van a trabajar con una velocidad específica de crecimiento menor a la velocidad máxima de crecimiento microbiano. Y además, esa velocidad específica de crecimiento menor al máximo va a ser controlado por la concentración de nutrientes en la alimentación. Es decir, en definitiva, el que va a controlar el crecimiento de los microorganismos en estos bioreactores va a ser la alimentación de nutrientes que vamos a programar en estos bioreactores. Es decir,
que al tener una velocidad específica de crecimiento menor a la máxima, esta velocidad específica de crecimiento a través de la ecuación de Monod está relacionada con la concentración de nutrientes. Entonces, a través de la alimentación de esos nutrientes a los bioreactores feed batch, vamos a controlar esa tasa de crecimiento, esa velocidad de crecimiento microbiano. Por tanto, vamos a controlar la multiplicación de los microorganismos. Esto lo vamos a ver entonces en los balances de masa que vamos a conocer ahora. Los balances de masa que utilizamos para estos bioreactores son los mismos que vimos para el reactor batch. Este bioreactor de tipo feed batch o de batch alimentado, podemos ver al bioreactor. Este de acá es el bioreactor. Y vamos a empezar en la multiplicación de microorganismos colocando dentro del bioreactor un volumen de nutrientes iniciales. Es decir, vamos a empezar con el trabajo del feed batch como si fuera un bioreactor de tipo batch, pero la cantidad, el volumen de nutrientes no va a ser en todo el bioreactor. Es decir, el volumen que ocupe los nutrientes no es el volumen total del bioreactor, sino vamos a colocar un volumen, lo vamos a llamar B sub 0, un volumen inicial, mucho menor que el volumen final. Y una vez que colocamos los nutrientes, vamos a trabajar como si fuera un bioreactor batch. Tenemos acá los nutrientes con cierta concentración de sustrato, S sub 0. Y vamos a agregar a esos nutrientes una concentración de microorganismos inicial. Y le vamos a dar todas las condiciones para que ese microorganismo se multiplique. Es decir, le vamos a dar temperatura adecuada, pH adecuado, etcétera, ¿cierto? Es decir, vamos a trabajar como si fuera un bioreactor batch, lo mismo que hicimos en la anterior clase. Entonces estos microorganismos se van a multiplicar sobre todo en fase logarítmica. Les voy a mostrar la gráfica que vimos la clase anterior. Es decir, para el trabajo de un bioreactor feed batch, primero decíamos que vamos a partir como si fuera un bioreactor de tipo batch. Es esta zona de acá. Entonces, ¿qué hicimos en un reactor tipo batch? Decíamos que vamos a colocar dentro del bioreactor, vamos a cargar al bioreactor de un volumen inicial de nutrientes, que es este de acá.
Y vamos a colocar una concentración de microorganismo inicial, que es este de aquí. Y va a empezar, ¿no es cierto?, a multiplicarse los microorganismos. Decíamos, primero es una fase de adaptación del microorganismo al medio nutritivo. Una vez que se termina de adaptar ese microorganismo al medio nutritivo, decíamos que empieza a multiplicarse al comienzo lentamente, tenemos esta curva, y después vamos a trabajar sobre todo en la fase logarítmica, acá en esta curva de crecimiento microbiano, donde la velocidad específica de crecimiento mu es máxima. Aquí se está multiplicando el microorganismo sin ningún factor limitante. Hasta que, decíamos, la concentración de nutrientes en el medio nutritivo empieza a disminuir. Por tanto, la oferta de nutrientes ya no va a ser como en la fase logarítmica, porque la cantidad de microorganismos aumenta. Por tanto, ya esa cantidad de nutrientes no va a ser suficiente, porque a medida que se va multiplicando el microorganismo, decíamos que se va agotando el medio nutritivo. Entonces va disminuyendo el medio nutritivo hasta que en un momento determinado, a una concentración de microorganismos determinado, ya la oferta de nutrientes es menor a la requerida por los microorganismos. Por tanto, la tasa de crecimiento microbiano, es decir, la velocidad específica de crecimiento microbiano, ya no va a ser máxima, sino va a ser menor a la máxima. Y es en ese momento de que empieza una fase de declinación de crecimiento microbiano. Esta curva de aquí va disminuyendo, tiene menor pendiente. Esta es la fase logarítmica y aquí tenemos una fase de declinación celular hasta que, ¿se acuerdan ustedes? Entrábamos a otra fase donde ya los microorganismos no se van a multiplicar porque la concentración de nutrientes prácticamente es cero. Si nosotros vemos entonces la evolución en este bioreactor batch del sustrato, empezamos con un sustrato con una concentración de nutrientes, S sub 0' es este valor. Entonces en la fase de latencia prácticamente disminuye muy poco. Cuando empieza a multiplicarse los microorganismos, ya empieza a disminuir la concentración de sustrato. Y en la fase logarítmica, entonces la disminución de sustrato es mucho más rápida. Disminuye y cuando llegamos a la fase donde no va a haber multiplicación de microorganismos, decíamos que es en el momento en que la concentración de nutrientes prácticamente es cero. Es decir, la concentración de los nutrientes va a tender a cero. No es cero, pero tiende a cero. Decimos tiende a cero porque la concentración es bajísima. Entonces, a partir de este punto, ya el crecimiento del microorganismo no va a ser con una tasa máxima de crecimiento, sino que el sustrato va a controlar al crecimiento de los microorganismos a través de la ecuación de Monod. Entonces, esta fase de acá es una fase de crecimiento que normalmente es la fase exponencial. Estamos hablando del crecimiento en un bioreactor de tipo batch. Entonces, al final
de este crecimiento microbiano en el fermentador batch, la concentración, los gramos de microorganismo es este punto de aquí, es decir, es X, que es concentración de microorganismos, gramos por litro, X sub 0, multiplicado por el volumen del fermento, por el volumen inicial del fermento. Esto de acá son los gramos de microorganismos, es este punto de acá. Son los gramos de microorganismos al final del proceso de fermentación batch, es este punto. Y la concentración de sustrato es este de acá, que tiende a 0. Entonces, estas condiciones finales de la fermentación batch van a ser las condiciones iniciales de la fermentación de batch alimentado o feed batch. A partir de este punto, a partir de este tiempo igual a T sub 0, vamos a empezar con la fermentación de tipo batch. ¿Qué es lo que queremos? Hasta acá hemos obtenido esta cantidad de células. Pero decíamos que la finalidad de nosotros es obtener mayor cantidad de células. Entonces nos vamos a ir por esta curva de aquí. Es decir, esta curva del crecimiento microbiano, de los gramos de microorganismos que está en el bioreactor. Fíjense que va a aumentar de manera lineal en los fermentadores de batch alimentado. Y vamos a mantener la concentración de nutrientes cercano a 0. Es decir, que la demanda de nutrientes por la concentración microbiana va a ser siempre mayor a la concentración de nutrientes que le vamos a suministrar al bioreactor. Entonces son esas las condiciones en las cuales vamos a hacer los balances de masa. Vamos a trabajar en esta zona. Bien, entonces estábamos en esta página, ¿no es cierto? En esta gráfica. Decíamos que este es nuestro bioreactor. Inicialmente vamos a alimentar con un volumen B sub 0, con una concentración de microorganismos inicial, con una concentración de sustrato inicial. Le vamos a dar todas las condiciones para que se multiplique el microorganismo y empezamos a multiplicar las células acá en un bioreactor de tipo batch. Al final, decíamos que vamos a tener una concentración X sub 0 de microorganismo en un volumen B sub 0, el volumen no cambia de los fermentadores batch. Y la concentración de nutrientes, hemos dicho que prácticamente va a ser 0. En ese momento, terminamos con la multiplicación de microorganismos, con la obtención de microorganismos en este bioreactor, utilizando el sistema batch. Y vamos a empezar entonces con el sistema feed batch, con el sistema batch alimentado. Entonces, inmediatamente lo que hacemos, aquí existe una válvula, vamos a abrir esta válvula y tenemos acá un reservorio. Podemos tener uno o más tanques donde tenemos ahí los nutrientes. Entonces, este reservorio
En este reservorio están los nutrientes. Vamos a alimentar a través de una bomba, vamos a alimentar estos nutrientes al bioreactor de tipo feedbatch. Es decir, abrimos la llave y comenzamos a alimentar de nutrientes. Ahora bien, aquí tenemos un medidor de flujo. Es decir, vamos a medir los litros de fermento por hora que estamos introduciendo al bioreactor. Es decir, vamos a alimentar con cierto flujo. Y en este reservorio vamos a preparar los nutrientes y vamos a conocer la concentración del sustrato carbonado. Es decir, vamos a conocer S sub R. Entonces, alimentamos de manera constante el bioreactor y a medida que vayamos aumentando, vayamos alimentando al bioreactor, el volumen del bioreactor va a ir cambiando, va a ir aumentando, va aumentando en función del tiempo hasta llegar al volumen final del bioreactor. Entonces a eso lo vamos a llamar B sub F. Y cuando lleguemos a este volumen final, vamos a obtener una concentración de microorganismos X sub F, mayor que X sub 0. Y la concentración de nutrientes dentro del bioreactor siempre va a permanecer cercano a 0. Entonces, cuando lleguemos a este límite, vamos a terminar con el trabajo del bioreactor feedbatch. Y una vez terminado, lo que hacemos es cerrar esta llave, ya no alimentamos porque ya terminamos de producir la célula y vamos a abrir la llave de descarga. Este bioreactor tiene un sistema de descarga y vamos a descargar entonces todo este medio agotado, donde tenemos ya una alta concentración de microorganismos. Tenemos este volumen de nutrientes y una alta concentración de microorganismos. Entonces ya esos microorganismos lo vamos a llevar, por ejemplo, en el caso de la producción de alcohol, por ejemplo, lo podemos llevar a otro bioreactor. Bien, es de esa manera que vamos a trabajar con los reactores feedbatch. Ahora vamos a hacer los balances de masa para el control de este bioreactor. Entonces, este balance de masa ya lo vimos en la anterior clase. Para todos los bioreactores es el mismo. Es decir, tenemos la velocidad de acumulación en el primer miembro. ¿Qué significa eso? Es decir, vamos a hacer el balance de masa. Podemos hacer el balance de masa para los nutrientes, para los microorganismos y para los metabolitos que se producen en el crecimiento microbiano. Entonces, acá tenemos la velocidad de acumulación en el bioreactor, es decir, aumenta, disminuye o permanece constante lo que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de microorganismos, aquí en función del tiempo va a aumentar la cantidad de microorganismos, va a disminuir o va a permanecer constante. Eso significa velocidad de acumulación. Ahora, esa velocidad de acumulación dentro del bioreactor va a depender de qué factores. Por ejemplo, puede haber una velocidad de entrada. ¿Será que hay velocidad de entrada de microorganismos acá?
Eso tenemos que analizar con este término, la velocidad de entrada. La velocidad de salida. Hay velocidad de salida del elemento que estamos haciendo el balance de masa. La velocidad de formación. Se forma dentro del bioreactor lo que estamos analizando. Y por último, la velocidad de consumo. Se está consumiendo lo que estamos analizando. Entonces, este balance de masa es esto de acá, donde C sub I es la concentración, B es el volumen y T minúscula es el tiempo. Entonces, la variación de la concentración por el volumen en función del tiempo es la velocidad de acumulación. La velocidad de entrada es el flujo de entrada al bioreactor multiplicado por la concentración en el reservorio, es decir, en el flujo de entrada, menos el flujo de salida por la concentración en ese flujo de salida, más la velocidad de formación, lo representamos con RFI, velocidad de formación multiplicado por el volumen, menos la velocidad de consumo multiplicado por el volumen. ¿Por qué multiplicamos acá por el volumen? La concentración son gramos sobre volumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de las levaduras, será gramos de levadura por litro. Eso es concentración. Si hablamos de los nutrientes, gramos, por ejemplo, de azúcar por litro. Eso es concentración. Entonces, si lo multiplicamos por el volumen, este término de acá solamente va a ser gramos de microorganismos o gramos de nutrientes. Si lo dividimos entre el tiempo, entonces será los gramos de microorganismos que aumenta en una hora, por ejemplo, en función del tiempo, gramos por unidad de tiempo. Si es sustrato, los gramos de sustrato, por ejemplo, que disminuye en el bioreactor en una hora. Entonces, eso es velocidad de acumulación, cómo está variando en el bioreactor. Por ejemplo, los microorganismos, los sustratos, los metabolitos primarios, en términos de gramos en función del tiempo. Bien. Ahora, decíamos que en este bioreactor feed batch solamente vamos a alimentar de nutrientes, pero no vamos a sacar absolutamente nada, ¿cierto? Es decir, alimentamos, pero no vamos a evacuar nada. Entonces, si nos fijamos en estos términos, existe entrada, pero no tiene salida. Este término va a ser cero. Este de acá lo volvemos cero. Por tanto, en los feed batch vamos a tener este balance de masa. Es esto de acá menos esto de aquí. Esto lo hacemos cero. Vamos a obtener este balance de masa. Bien, ahora, este balance general para el feed batch es el que vamos a utilizar si queremos conocer cómo evolucionan los microorganismos. Será entonces para la biomasa. ¿Cómo va evolucionando los nutrientes? Utilizaremos entonces para el sustrato o para cualquier metabolito que se produce en el crecimiento microbiano. Entonces vamos a empezar haciendo el balance para el sustrato.
Bien. Si nosotros hacemos el balance para el sustrato, entonces tenemos este de acá. ¿Cómo cambia los nutrientes dentro del bioreactor? Es decir, va a permanecer constante durante todo el tiempo de la fermentación, va a disminuir o va a aumentar los nutrientes, este término. Y eso se debe a la alimentación más la generación menos el consumo. Entonces, ¿existe alimentación de nutrientes en este bioreactor? Sí, este término existe. ¿Existe producción de sustrato dentro del bioreactor? No. Es decir, no va a haber generación de azúcar en el bioreactor. Entonces, este término es cero para el nutriente. ¿Existe consumo del sustrato dentro del bioreactor? Sí, porque los nutrientes están siendo utilizados para el crecimiento del microorganismo. Entonces, en definitiva, tenemos este término, tenemos este de acá y este de aquí. Esto de aquí es cero. Entonces tenemos este término. Significa entonces de que la concentración, los gramos de nutrientes en función del tiempo, ¿cómo va a cambiar dentro del bioreactor? ¿Va a ser alimentado? Sí, menos la cantidad que va a ser consumida. Entonces, este es la alimentación de nutrientes y este de acá es el consumo de los nutrientes. Entonces, la acumulación es igual al suministro menos el consumo de nutrientes por los microorganismos. Bien. Ahora bien, cuando hacemos el análisis para el sustrato, utilizamos, decíamos en la anterior clase, la ecuación de Peart para ver el consumo de sustrato por los microorganismos. Es decir, utilizamos siempre esta ecuación de acá. En esta ecuación de Peart tenemos acá la velocidad de consumo del sustrato, R sub S, que es la velocidad de cómo se está consumiendo el sustrato por el microorganismo. Esta velocidad de consumo de sustrato se debe a la multiplicación del microorganismo y se debe también al mantenimiento. Es decir, el microorganismo, decíamos, que va a utilizar el sustrato para su crecimiento microbiano y para su mantención celular. Este factor, ¿se acuerdan ustedes? Que lo simplificamos, ¿no es cierto? Es decir, este de acá prácticamente es cero comparado con esto en los reactores de tipo batch. Lo mismo vamos a hacer para los reactores feed batch, es decir, los nutrientes para el mantenimiento prácticamente es despreciable comparado con lo que el microorganismo utiliza los nutrientes para su multiplicación celular. Es decir, este término lo hacemos cero y vamos a tener que el consumo o la velocidad de consumo, crecimiento del microorganismo. Bien, entonces una vez que simplificamos la ecuación de Peart, esta ecuación de Peart la vamos a reemplazar en el balance de masa, en la velocidad acá
de consumo de sustrato, RS. Reemplazamos este término de acá. Cuando simplificamos esta ecuación de Peirce, es decir, que vamos a eliminar nosotros el mantenimiento, el sustrato para mantenimiento celular. Entonces, el rendimiento máximo, que es este de acá, el rendimiento teórico o máximo, es Y'. Al anularse esto, entonces el rendimiento es el rendimiento experimental, es decir, es este de acá, el Y. Este rendimiento es un rendimiento experimental que nos está mostrando cuánto de microorganismos se multiplica por cuánto de sustrato. Por ejemplo, si este rendimiento es 0,5, significa de que por 1 kilo de azúcar vamos a obtener medio kilo de microorganismos. Y eso lo hacemos de manera experimental. Este es el teórico que se encuentra mediante la ecuación linealizada que vamos a ver en los fermentadores continuos. Bien, entonces, si este término simplificado de Peirce lo reemplazamos en la ecuación del balance de masa, vamos a tener esta ecuación. Bien, entonces esta es la acumulación de sustrato, esta es el ingreso de sustrato, el suministro de sustrato, y este de acá es cómo se está consumiendo el sustrato dentro del bioreactor. Ahora, la velocidad de crecimiento microbiano sabemos que es igual a mu por X. Sustituimos entonces por mu por X. Esta ecuación de acá la vamos a integrar, y para eso vamos a suponer de que el sustrato va a permanecer constante, es decir, cercano a cero, y vamos entonces este de acá a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el sustrato y vamos a derivar con relación al volumen, más sacamos el volumen y derivamos en función al sustrato, el primer término de acumulación. Ahora, en este término, si S es cercano a cero, tiende a cero, entonces este término prácticamente va a ser cero. Y este otro término, si la derivada prácticamente de S prácticamente es constante S, por tanto este término también va a ser cero. Entonces, este término cero y este término cero, este segundo miembro va a ser igual a cero. De ahí vamos a deducir la ecuación 3,6, esta ecuación de acá. ¿Qué nos dice esta ecuación? En esta ecuación, esto de acá es el suministro de sustrato. Y esto de acá es el consumo del sustrato. A ver, analicemos con más detalle. Analicemos el consumo de sustrato. ¿A qué se debe el consumo del sustrato? Es decir, este de acá es la velocidad de consumo de sustrato en gramos de sustrato por hora. Y este término decíamos que la velocidad de alimentación del sustrato, también en gramos por hora. Entonces, ¿de qué depende este consumo de sustrato? Va a depender de su tasa
de crecimiento, es decir, de la velocidad específica de crecimiento. ¿Cuánto es este valor? Este valor toma un valor máximo, ¿no es cierto? Cuando el mu es máximo, cuando no hay un factor limitante, cuando la concentración de nutrientes es alto. Es decir, va a depender de la velocidad de crecimiento microbiano. Va a depender de la concentración de microorganismos en ese momento. Cuanto más grande sea esto, mayor va a ser el consumo de sustrato. Entonces, a medida que esto aumenta, mayor consumo. A medida que la concentración aumenta, mayor consumo. A medida que el volumen es mayor, aumenta el consumo. Por eso que este término está en el numerador y va a disminuir con el rendimiento de conversión entre el sustrato y los microorganismos. Entonces, este término de acá es el consumo de sustrato por el microorganismo. Tenemos que saber esto de acá para ver cómo se está consumiendo el sustrato. Y este de acá es la alimentación, es la velocidad de alimentación de nutrientes. Entonces la ecuación 6 nos dice de que tenemos que alimentar de nutrientes de tal manera que sea igual al consumo de los nutrientes por los microorganismos. Bien, esta ecuación es importantísima que la vamos a volver a utilizar. Voy a volver a mostrarle para que me entiendan mejor esto de aquí. Entonces, en este balance, ¿cómo se acumulan los microorganismos? ¿Aumentan, disminuyen o permanecen constantes dentro del bioreactor los microorganismos? ¿A qué se debe? ¿Hay microorganismos a la entrada al bioreactor? ¿Estamos evacuando microorganismos? ¿Estamos formando microorganismos? ¿Se está consumiendo los microorganismos? Entonces, en función a eso, vamos a simplificar este balance de masa. Entonces, ¿cómo se acumulan los microorganismos en el bioreactor? ¿Estamos alimentando de microorganismos en el flujo que está ingresando al bioreactor? Es decir, ¿hay este término? No, ¿no es cierto? Estamos alimentando de un medio nutritivo, pero no estamos alimentando con microorganismos. Entonces, este término es cero. ¿Estamos evacuando microorganismos en los fermentadores feedback? No. Entonces, este término tampoco existe. Estos dos no existen. Hay velocidad de formación de microorganismos, es decir, a medida que va pasando el tiempo, hay formación, hay crecimiento microbiano. Sí. Velocidad de consumo, es decir, los microorganismos se están consumiendo dentro del bioreactor, no. Entonces, estos tres términos se hacen cero. Entonces, la velocidad de acumulación es debido al crecimiento microbiano, debido a este término de acá, a la velocidad de formación. De ahí tenemos entonces el balance para el crecimiento microbiano, acumulación de microorganismos, esto de acá, va a ser igual al crecimiento del microorganismo. El volumen
no es constante como en los fermentadores batch. Para simplificar esto, no lo podemos simplificar porque el volumen va aumentando a medida que entra el flujo de nutrientes, el volumen aumenta de un volumen inicial B sub 0 hasta un volumen final, al final de la fermentación feed batch. Entonces, este volumen es variable. Y esto de acá es la velocidad de crecimiento microbiano, que es igual a mu por X. Bien, esa es la ecuación 7. Ahora, esta ecuación 7 la vamos a reemplazar en la ecuación 4. La ecuación 4 es el balance de masa. De acá. Para el sustrato. Entonces aquí decíamos que la acumulación de sustrato en el bioreactor era igual a la cantidad de nutrientes que estamos introduciendo al bioreactor menos la cantidad de nutrientes que se está consumiendo en el crecimiento microbiano. Este es el balance de masa para el sustrato. Entonces aquí vamos a reemplazar el balance que hicimos para la biomasa. Es decir, este término aparece en el balance de masa. Este término es lo que vamos a reemplazar en la ecuación de nuestro balance de masa. Este de acá. Entonces, al reemplazar vamos a tener esto de aquí. Esta es la ecuación 4. Reemplazar por esto de acá, por la acumulación de nutrientes. Bien. Ahora, decíamos que la concentración de sustrato en el feed batch es prácticamente cero. Por tanto, este término de aquí va a ser cero. Colocamos cero. Y de esta ecuación de acá, este término lo vamos a pasar al otro miembro. Y vamos a tener la ecuación 8, que está de aquí. En esta ecuación 8 podemos ver esto de acá es el flujo, la concentración de nutrientes en el reservorio y el rendimiento másico. Entonces, esto de aquí es la alimentación de nutrientes. Y esto de acá es la velocidad de acumulación de la biomasa. Es decir, que la acumulación de la biomasa va a depender de la velocidad de alimentación de los nutrientes. Es decir, vamos a controlar el crecimiento microbiano con la alimentación de sustrato. Esta ecuación es importante en los reactores de feed batch, porque aquí estamos controlando, vuelvo a repetir por tercera vez, la multiplicación de los microorganismos con la alimentación de los nutrientes. Bien, ahora esta ecuación diferencial la vamos a integrar y lo vamos a integrar esta ecuación entre un límite inferior y un límite superior. La derivada del volumen por la concentración X de microorganismos
Inicialmente es X sub 0 por el volumen inicial. X sub 0 es la concentración final del batch. El volumen es la velocidad, el volumen del batch con las condiciones iniciales del feed batch. Las condiciones finales del batch son las condiciones iniciales del feed batch. Y las condiciones finales del feed batch es X por B. Esto es al final de la fermentación de tipo feed batch. Entonces, en esos límites vamos a integrar esta ecuación y el tiempo entre un tiempo 0 y un tiempo t. Ahora, para integrar esta ecuación, y tiene que ser constante. Significa que el rendimiento no va a depender, por ejemplo, del envejecimiento de la célula. F es el flujo, que tiene que ser constante. Y la concentración de nutrientes en el reservorio también tiene que ser constante. Entonces, si tenemos estos dos constantes, podemos sacar fuera de la integral y vamos a poder integrar esta función. Vamos a obtener entonces esta ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal. Esto es Y. Esta es, ustedes tienen un eje cartesiano. Entonces, X va a ser T. Y los gramos de células que estamos produciendo, que es este término, va a ser Y. Entonces, este término se debe a las concentraciones iniciales del microorganismo, más esto sería la pendiente de la línea recta, y este sería la variable independiente, el tiempo. Pues aquí esta ecuación es la que nos muestra que en función del tiempo, la cantidad de microorganismos va a variar de manera lineal. Esta función matemática, esta ecuación matemática, es la que utilizamos para graficar cómo va aumentando la cantidad de microorganismos en función del tiempo. Es esta gráfica, esta curva de aquí, esta de acá, es lineal en función del tiempo. Y el eje Y sería los gramos de microorganismos que se van multiplicando, que está dentro del bioreactor, esto de acá. Bien, ahora, para eso tenemos que tomar en cuenta de que el flujo de alimentación y la concentración de nutrientes tienen que ser constantes. Eso lo vamos a analizar con más detalle el día de mañana, porque ahora ya se me fue el tiempo. Hay otras clases acá, lo vamos a dejar. Esto le voy a volver a explicar porque es importante cómo lo vamos a transformar constante el flujo y la concentración de nutrientes en el reservorio para que nosotros podamos utilizar esta integración de esta fórmula de manera simple. Porque normalmente ya en los bioreactores utilizamos el cálculo numérico para la resolución de estas ecuaciones. Es decir, las ecuaciones no van a ser lineales, no van a ser simples como esta. Por ejemplo, si el flujo cambia, por ejemplo, este flujo cambiaría en función del tiempo, en manera lineal o en manera exponencial, o alimentamos mediante un control automático. Y esa alimentación va a ser de acuerdo a las necesidades del microorganismo, entonces este flujo no va a ser constante. O puede variar la concentración de nutrientes en el reservorio. Podemos utilizar más de un tanque
de reservorio y hacemos mezcla. Entonces, si varía esto, ya no podemos nosotros integrar y vamos a tener que utilizar el cálculo numérico. Para eso ustedes están estudiando matemáticas, ¿no es cierto? Y saben cálculo numérico. Normalmente el cálculo numérico es el que utilizamos para la resolución de estas ecuaciones. Sin embargo, vamos a utilizar estas ecuaciones simples porque vamos a simplificar. Es decir, posiblemente no se están dando cuenta todavía ustedes de qué es lo que estamos haciendo porque es la primera vez que ustedes están viendo el balance para el feedback. Es decir, si ustedes se dieron cuenta en las ecuaciones que estamos utilizando, tenemos 5 incógnitas. ¿Cuáles son las 5 incógnitas? Por ejemplo, el flujo. Acá, si esto lo hacemos constante para no complicarnos, agarramos un solo tanque de reservorio. Entonces, en todas las ecuaciones que vimos hasta ahora, este flujo es una variable. También una variable es el volumen, porque va cambiando en función del tiempo. También otra variable es la velocidad de crecimiento microbiano, la velocidad específica de crecimiento mu, que no es máxima. La otra variable es la concentración de microorganismos en el bioreactor, va aumentando a medida que va pasando el tiempo. Y la quinta variable sería el sustrato. El sustrato va a ir disminuyendo a medida que vayamos aumentando, alimentando con nutrientes, y va a ser utilizado ese nutriente por el microorganismo, entonces ese sustrato también está cambiando en función del tiempo. Entonces tenemos 5 variables y tenemos que tener 5 ecuaciones para resolver. Y esas ecuaciones, si no son lineales, no lo vamos a poder integrar de manera simple, sino utilizamos los cálculos numéricos. Y eso hacemos normalmente en la fábrica. Utilizamos ecuaciones donde las 5 son variables, utilizamos 5 ecuaciones y utilizamos el cálculo numérico para resolver los problemas. Pero nosotros, como recién estamos introduciéndonos al balance de masa de estos feedbacks, lo vamos a hacer de manera sencilla, como estamos viendo ahora, agarrando ecuaciones, simplificando las ecuaciones y integrando esas ecuaciones sin utilizar el cálculo numérico. Bien, vamos a continuar el día de mañana. Lo vamos a dejar acá. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor pueden hacerlo. Tenemos un minutito. Hola. De mi parte no, Bien. ingeniero, está claro. Ya, gracias. Nos vemos mañana. Le voy a aclarar más el concepto mañana, ya, por favor.